Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast. En un día tan especial como el de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hablamos con nuestra compañera Azucena, consultora preventa de sistemas e infraestructuras en Semantic Systems. Hola, Azucena, buenos días y bienvenida a nuestro podcast. Buenos días, Joserra. Muy buenas. Azucena, entramos ya directamente en materia. Mira, El sector de la tecnología de la información y comunicación es un sector muy masculinizado. ¿A qué crees que se debe? ¿Tú crees que las cosas están cambiando, que cada vez hay más mujeres en este sector? bueno, pues yo sí creo que las cosas están cambiando un poquito a día de hoy. Lo que pasa es que quizá hace tiempo teníamos otra manera de pensar. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando le dije a mi padre en su día que quería estudiar ingeniería, que estamos hablando de hace como 20 años o así, ¿eh? Y la respuesta que me dio mi padre fue, pues piénsatelo bien porque es un mundo muy machista. Y bueno, mi padre no es que pensase así, de hecho mi padre pues siempre ha fomentado mis inquietudes tecnológicas y científicas, ¿no? Y él sabe que soy más que capaz, pero a él lo que le daba miedo, pues como padre, que es normal también, que quieres lo mejor para tu hija, pues le daba un poquito de miedo pues que quizá no me tomasen en serio, quizá por ser mujer o que me pudiesen infravalorar, que me costase encontrar un trabajo de lo que había estudiado, o bueno, pues o incluso que si lo encontrabas, pues te pudiesen relegar a un trabajo inferior. Pero claro, pues mi respuesta fue directa. Pues si este mundo es machista, pues habrá que cambiarlo, ¿no? Y no lo vamos a cambiar quedándonos quietas. Y pues como decía, yo creo que gracias a Dios es verdad que ha ido cambiando a mejor. Yo creo que todavía queda mucho trabajo por delante, pero bueno, en mi experiencia laboral yo creo que el machismo a día de hoy no es la tónica habitual y bueno, todavía encontramos algún residuo por ahí, algún espacio en el que por desgracia sigue presente, pero yo creo que sí que está cambiando. Sobre el tema que comentas de que es un sector muy masculinizado, quizá es por esta manera que teníamos de pensar hace años, ¿no? Pues que era un sector más masculino. Yo si me pongo en esa situación, pues pienso que si yo, por ejemplo, no hubiese tenido tan claro cuál era mi vocación, qué era lo que yo quería hacer, si hubiese tenido más ramas abiertas de estudios, pues quizá con esa ideología en mente de ese mundo machista, vamos a decir, pues igual hubiera optado por otras opciones y quizá pues esto pasó en su día. Pero yo creo que a día de hoy, poco a poco, pues cada vez más mujeres están haciendo este tipo de estudios científicos o más técnicos y estamos cambiando y cada vez vemos a más mujeres en estos ámbitos y eso es maravilloso. Uh-huh. Y volviendo, pues como dices, a hoy en día, ¿no? ¿Qué es para ti trabajar en una empresa tecnológica como Semantic System? ¿Cómo animarías a las demás mujeres a acercarse a un sector como el de la tecnología? Bueno, pues a ver, esto va a sonar un poco a peloteo, espero que no me estén escuchando los jefes. Pero bueno, la verdad es que a mí, para lo que significa para mí trabajar en Semantic System, es una maravilla en todos los aspectos. Yo he trabajado en muchos sitios y la verdad es que el ambiente que hay en Semantic no lo he encontrado en ningún sitio, ¿no? Y bueno, pues mira, en esta vida nos pasamos muchísimas horas trabajando y qué menos que por lo menos durante esos momentos pues los puedas hacer los más felices posibles y yo creo que en Semantic tenemos muy buen rollo y bueno, pues para mí mis compañeros Semantic es como mi segunda familia, la verdad. Pero bueno, volviendo un poco al tema que me voy por las ramas, la cuestión es que yo, por ejemplo, en Semantic nunca jamás he notado que se me diese ningún tipo de trato diferencial por ser mujer. Y no lo he notado ni en sentido negativo ni en sentido positivo, ¿no? Y esto es lo que a mí más me gusta. Es decir, nunca nadie ha hecho que me sienta menos por ser mujer o nunca he sentido que mis aportaciones no se tuviesen en cuenta o no se valorasen, pero tampoco he notado nunca una discriminación positiva. ¿Esto qué significa? Pues esto significa básicamente que es que nadie se está fijando en si eres o no mujer para valorar tu trabajo. Y eso es lo mejor, ¿no? Al final todos somos compañeros, todos somos iguales, independientemente de género, y creo que este es el mejor escenario que podemos encontrar. ¿Y qué les diría a las mujeres para animarles a acercarse a este sector? Pues bueno, pues poca cosa, básicamente que no le tengan miedo, que si es lo que quieren hacer que lo hagan, que los tiempos han cambiado mucho y mira, pues cuantas más seamos trabajando en estos ámbitos, mayor normalidad conseguiremos y encontraremos. Anteriormente, Azucena, has dicho que le dijiste a tu padre que querías estudiar ingeniería, pero ¿siempre has tenido esa vocación para trabajar por informática? ¿Siempre es lo que has querido o había otras opciones?
No, bueno, la verdad es que la informática en sí me vino ya con los años, ¿no? Siendo un poco más adulta, pero sí que es cierto que desde pequeñita, vamos a decir, he tenido siempre vocación por las ciencias en general. Pues, me encantaban las mates, la biología, la química, la física, todas estas asignaturas más científicas me flipaban, la verdad. Y recuerdo que, pues como a los 10, 11 años o por ahí, estaba suplicando ya a mis padres que me regalasen mi primer ordenador, que bueno, pues en aquel entonces no era tan típico que hubiese un ordenador en todas las casas como a día de hoy, ¿no? Y bueno, pues como decía antes, ¿no? Mi padre siempre fomentó mis inquietudes y conseguí el ordenador. Y bueno, pues tardé poco, la verdad, en trastear con él y en abrirlo y en ver qué llevaba dentro, mirarle las tripillas, todos los componentes, en intentar aprender pues cómo funcionaba, cómo podía mejorarlo. Luego también me puse a trastear pues con muchos distintos sistemas operativos, programas, etcétera. Y bueno, pero ahí todavía, incluso ahí todavía no tenía claro, ¿no? Que mi vocación era la informática, pero unos años más adelante me di cuenta de que, no sé cómo, la verdad, pero de repente se me iluminó una bombillita y me di cuenta de que lo que yo quería hacer en mi vida era programar robotitos, que es lo que llamo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues me puse a estudiar informática y me interesé más pues, por la parte de las ramas de la automatización industrial y la inteligencia artificial. Bueno, pues esos fueron mis estudios y la verdad es que me encantaron. Sí que es cierto que a día de hoy quizá no me dedico más a esa rama en concreto, ¿no? Me centro más pues, en la fase de diseño de proyectos de sistemas para empresas, pero la verdad es que casi lo prefiero así, porque el trabajo que hago a día de hoy me encanta, porque es un trabajo en el que todos los días aprendo muchísimo, todos los días, da igual cuánto tiempo lleves aquí, que es tan cambiante que estás todos los días aprendiendo algo y eso es fabuloso. Y bueno, pues puedo mantener el tema de mis robotitos, ¿no? Como un hobby para mi tiempo libre y disfrutar de ello. Nos has dicho que tú siempre has tenido claro, ¿no? esta vocación, pero ¿cómo despertarías la vocación en otras niñas hacia la ciencia, hacia carreras más de ingeniería, más tecnológicas? Hombre, pues a ver, yo creo que el problema de que haya quizá o que hubiese menos niñas con vocación en ciencia puede ser porque la sociedad no tenía normalizado cuando yo era pequeña ni asumido que una niña o una mujer pudieran tener una vocación en ciencia, ¿no? Yo en realidad no creo que la vocación sea una cuestión de género, sino que igual que la educación no debería serlo, pues hace muchos años quizá sí que estaba más orientado, había un poco más de sexismo. Quiero decir, por ejemplo, yo en mi colegio era solo de chicas, ¿no? Y recuerdo que pretecnología era coser e informática era mecanografía. Y claro, pues así es muy difícil despertar la vocación en ciencia de nadie. Entonces, bueno, a día de hoy es un colegio mixto, estoy segura de que han evolucionado muchísimo en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer, al fin y al cabo, sea un niño, sea niña o sea lo que quiera ser, es pues enseñarles a descubrir que la ciencia está, y la tecnología a día de hoy está en todo lo que nos rodea, ¿no? Hacerlo interesante. Sobre todo hay que enseñarles también a que no le tengan miedo porque sean unas asignaturas que tienen números, fórmulas, palabras raras. Eh, y también creo que es muy importante incluir en la educación, que muchas veces es demasiado teórica, habría que incluir algo más de práctica, para que también le quiten un poquito ese miedo a cacharrear, ¿no? Y yo creo que además cuando incluyes práctica, la teoría se vuelve real y te parece mucho más fácil y accesible de entender la ciencia y la tecnología. Entonces, bueno, pues en resumen eso, ¿no? Que hacerles ver la ciencia como algo divertido, que no lo vean como algo que hay que estudiar, sino que algo que es entretenido de estudiar y en el momento en el que consigues pues que le hagan caso, que les atraiga, le pondrán interés y la vocación surgirá de manera natural. Y ya, Susana, pues para ir terminando con nuestra entrevista, una última pregunta. ¿Cuáles son tus referentes femeninos en la ciencia? Bueno, pues a ver, no me las voy a dar de intelectual porque no lo soy, ¿vale? Bueno, pues por mi vocación informática, evidentemente la primera persona que me vendría a la cabeza sería Ada Lovelace, ¿no? Considerada la primera programadora de la historia. Que bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención de su historia en realidad era pues que fue la única persona en su época que tuvo la mente lo suficientemente abierta como para poder ver que las máquinas no eran simples calculadoras gigantes, sino que podrían realizar a futuro pues unos trabajos mucho mayores que simples cálculos numéricos, ¿no?
Me podría venir a la cabeza también Jocelyn Bell, porque también me gustó mucho la astronomía, que fue la descubridora de los púlsares. Pero sí que recuerdo que me marcó hace un par de años así. Recuerdo que leí un artículo sobre María Goeppert-Mayer, que fue una mujer que realizó estudios y descubrimientos sobre el núcleo de los átomos y ganó un premio Nobel compartido. Pero no fue esto lo que me llamó la atención, que evidentemente tiene mucho mérito ganar un premio Nobel, ¿no? Pero lo que más me impresionó fue su determinación, ¿no? Tú leías la historia de la mujer y te cuentan pues, que fue una mujer que durante 30 años estuvo trabajando en distintas universidades, que nunca jamás le pagaron un sueldo hasta, creo que fue los 54 años que le dieron por fin un trabajo remunerado como profesora titular. Y bueno, pues esos 30 años en los que estuvo trabajando sin cobrar un sueldo, bueno, se dice que es por leyes contra el nepotismo, porque su marido también trabajaba en las mismas universidades, pero bueno, evidentemente también había mucho sexismo por detrás. Y esa determinación, ese, diría, un espíritu un poquito rebelde, ¿no? Para la época, me la imagino pensando algo así como, todos estaríais más cómodos y preferiríais que me quedase en mi casa, pero me da igual, yo solo quiero hacer física y me encanta, ¿no? Para mí merece todo mi respeto y admiración esa determinación. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Azucena, pues con esta última pregunta vamos a dar por concluido este podcast tan especial de 8 de marzo. No nos queda nada más que despedirnos y darte las gracias por haber estado y haber compartido hoy tus ideas con nosotros. Muchísimas gracias, Azucena. Gracias a ti, Joserra. Hasta luego. Hasta luego, un saludo.